A la hora de aplicar reverb y delay a tus pistas en una mezcla, te estás quedando corto y no estás consiguiendo ese, digamos, acabado profesional que las referencias con las que estás trabajando tienen y que tú no alcanzas. O quizá te estás pasando y lo que estás consiguiendo es un velo que lo ensucia todo y que de repente cuando escuchas tu mezcla con reverb suena mucho peor que cuando estaba seca. Incluso estás probando distintos plugins y distintos presets de reverb, pero no terminas de encontrar ese punto que te dé esa profundidad y ese sonido acabado que escuchas en la radio, en plataformas y que tú no terminas de conseguir en tus mezclas. Hoy vamos a hablar de los motivos por los que esto sucede y te voy a dar una solución definitiva para que esto no te pase más. Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el Twitter de tus monitores. Hoy vamos a hablar de reverb, vamos a hablar de delay, vamos a hablar de efectos tridimensionales y vamos a hablar de cómo aplicarlos de forma que te den o te añadan a tu mezcla lo que necesitas sin enturbiarla, sin destrozarla, sin convertirla en un grupo que se ha caído un pozo. Y de hecho lo vamos a hacer pensando en dos conceptos que son muy sencillos pero que la inmensa mayoría no se plantea nunca. Y en primer lugar, el primer concepto tiene que ver con la propia reverberación y para qué se inventó la reverberación. Piensa que cuando tú escuchas un instrumento en el mundo real, en una habitación o en una sala de conciertos, cuando el intérprete golpea su instrumento, su batería o golpea su guitarra y sale por el ampli, tú no solo oyes la señal que viene del instrumento, sino que también oyes todo el rebote de esa señal en las paredes, suelo y techo del habitáculo donde estás. Pero cuando grabas una batería con micros cercanos o grabas un amplificador de guitarra con un micro cercano al cono, esa reverberación se ha perdido. Y la reverb se inventó para engañar al oído, para añadir una falsa reverberación en una falsa habitación y que cuando el oyente final escucha una mezcla, escuche la guitarra o escuche la batería de una forma medianamente natural. Es decir, la reverberación se inventó para emular espacios tridimensionales y engañar al oído humano para que piense que esa señal no se ha grabado solo con micrófonos cercanos, sino que también tiene una falsa habitación que está rebotando el sonido y que naturaliza la señal. Por supuesto que esto ha evolucionado a lo largo del tiempo y que a día de hoy se puede utilizar la reverb no solo para emular espacios reales, sino para volverte súper artístico. Pero esta es la base y mucha gente pasa por encima de la base, no entiende para qué se inventó una reverb y lógicamente a la hora de utilizarla, pues digamos que tiene una laguna que le está impidiendo utilizar la reverb de forma sensata y de forma consciente. Por otro lado, el segundo concepto que quiero compartir contigo tiene que ver más con la mímesis y nos puede ayudar mucho, especialmente cuando estamos trabajando en una mezcla y no sabemos qué reverb aplicar, cuánta reverb aplicar, qué longitud de cola deberíamos darle a nuestra reverb, etcétera, etcétera, etcétera. Y como te decía, es un tema de mímesis, es un tema de analizar referencias comerciales del estilo en el que nosotros estamos trabajando e intentar entender qué reverb están utilizando, o sea, qué tipos de reverb utilizan, en qué instrumentos o en qué pistas aplican reverb, cuán perceptible es esa reverb, si es muy perceptible o poco perceptible, qué longitud de colas utilizan, es decir, intentar entender cómo los ingenieros profesionales están aplicando reverb en las mezclas profesionales que compiten en radio y plataformas a día de hoy. Esto nos ayuda a acotar las posibilidades y a entender, oye, yo tengo 1000 tipos de reverb, 1000 tipos de delay, 1000 tipos de colas, 1000 tipos de opciones, pero si analizo 4 o 5 referencias del estilo donde estoy trabajando, voy a acotar muchísimo mis opciones y va a ser mucho más fácil aplicar reverb. Porque si todas las referencias con las que estoy intentando competir están aplicando reverb en su caja y en su voz, yo voy a tener que aplicar reverb en mi caja y en mi voz y quiero no sacar los pies del plato. Pero si ninguno de ellos está aplicando reverb a su bajo, ¿para qué voy a aplicar yo reverb a mi bajo? Es decir, la mímesis con las referencias comerciales con las que tú quieres trabajar te puede ayudar muchísimo a acotar tus opciones y pues aplicar reverb de una forma más sencilla, porque cuantas menos opciones tiene el cerebro, más fácil es para el cerebro decidir. De hecho, en este ejercicio de mímesis vas a encontrar que tanto el estilo musical como el tempo de la canción marcan muchísimo el uso de la reverb y el delay. Lógicamente, en tempos muy rápidos, donde hay muchísimos golpes por segundo, no caben reverb muy largas. Entonces, normalmente en temas con tempo súper rápido, las reverbs son muy cortitas
y muy poco prominentes. Si tienes un tema de punk rock a 190 bits por minuto de tucupá, 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 entre cada golpe de bombo o entre cada golpe de caja hay muy poquito espacio. No vas a poder aplicar reverbs hall o reverbs catedral porque no caben, y si las aplicas probablemente vas a acabar ensuciando el proyecto y vas a acabar teniendo una cola de reverb que sigue sonando cuando la caja vuelve a pegar, lo cual es antinatural y no te va a ayudar. Es decir, lo que va a hacer es ensuciar tu mezcla, ensuciar tu sonido, y por detrás de tus pistas va a haber como un velo de que va a empeorar la mezcla, seguro. Por otro lado, en canciones que tienen un tempo más lento y, por ejemplo, tienen mucho más espacio entre los golpes de caja, jolín, vas a poder poner reverb con colas más largas e incluso reverb que se escuchen más. Porque si en vez de tener un tempo de tucupá, 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 tú tienes una batería que hace tum, tupá, tum, tum, pa, tum, tum, pa. La distancia que hay entre los golpes de caja te permite poner reverbs mucho más largas e incluso reverbs que se escuchen. Digamos, que sean más prominentes, que se escuchen más. De hecho, el estilo musical va a marcar eso. Si estás produciendo metal, vas a ver que el uso que se hace de la reverb es muchísimo más escueto que si estás produciendo baladas de rock de los 80. Entonces, el propio tempo y el propio estilo musical te van a dar a ti directrices y te van a inspirar a ti a la hora de entender qué tipo de reverb, qué cantidad de reverb, qué longitud de colas de reverb e incluso cuánta prominencia de esas reverbs se está utilizando en esas referencias para tú poder tomar nota y aplicar reverb de forma, digamos, mimética, ¿no? Intentando emular lo que ellos hacen para, una vez más, no sacar los pies del plato y que cuando alguien oiga tu mezcla final, pues se parezca cuanto más mejor a esas referencias y pase desapercibida en una playlist, que ese es tu trabajo como ingeniero, superar ese umbral de calidad para que tu mezcla pase desapercibida a nivel técnico y se pueda disfrutar a nivel musical. De hecho, nos vamos a ir a Pro Tools para que veas cómo manejo yo y cómo gestiono yo esto. Fíjate que yo estoy en una sesión de mezcla aquí en Pro Tools y yo normalmente todas mis reverbs y todos mis delays los mando a una pista auxiliar para tenerlos, digamos, por separado o separados de mi audio para poder, por un lado, mutear mi audio y escuchar mis reverbs, por otro lado, mutear mis reverbs y escuchar mi audio. En todo caso, fíjate que yo tengo una serie de presets que yo me he fabricado. A mis alumnos, cuando están empezando con el tema de la reverb, yo siempre les recomiendo, hazte una reverb corta, una room, una reverb media, una plate y luego una reverb larga, una hall o una cathedral, para tener, digamos, 3 tipos de profundidad y poder dar a cada una de tus pistas una profundidad diferente. Pero es verdad que yo me he generado a lo largo del tiempo muchas reverbs diferentes que me ayudan con cierto tipo de instrumentos. Tengo, por ejemplo, una reverb que utilizo exclusivamente para mi caja. Fíjate que esto es la reverb que trae Pro Tools y yo tengo en este caso una configuración para mi caja. Tengo una reverb que utilizo, una room muy cortita muchas veces para overheads, para timbales y para piezas de la batería que quiero manchar un poquito. Tengo una reverb que en realidad es un slapback que utilizo mucho, un eco de los 50 para la voz, para hacer el efecto de John Lennon o de Elvis Presley y la hago con este plugin, o se puede hacer también con un plugin gratuito, con un plugin nativo. Tengo una reverb exclusiva plate para mi voz. Tengo una reverb gigante para una hall gigante para, bueno, pues efectos de caída, para drops y demás. Tengo una reverb que llamo Office Room, una reverb muy cortita, una room para a veces guitarras acústicas, guitarras eléctricas que quiero manchar un poco. Tengo un slap que lo hago con el plugin nativo de Pro Tools para poder manchar un poquito algunos elementos y que den la sensación de tener un poco de reverb sin tener reverb de verdad, especialmente como te decía, porque para canciones con tempo muy rápido yo necesito reverbs muy cortitas que manchen un poquito pero que no ensucien mi mezcla. Y luego para reverb, o sea, para temas con tempo más lento, pues suelo coger mi reverb de caja y alargarla, suelo coger mi reverb de room y alargarla. Es decir, que yo tengo una serie de presets que me he hecho, fíjate, un delay también para mi voz, que utilizo normalmente este delay. Entonces yo tengo una serie de presets que me he hecho con el tiempo y que me permiten, según la mezcla en la que estoy trabajando, ajustar los parámetros para, bueno, pues tener reverb más largas en temas con tempo más lentos, reverb más cortas o incluso slaps, pequeños delays, para temas con tempo más rápido, como es el caso de este tema. Este tema tiene 162 bits por minuto y yo no me puedo permitir en la mayoría de las pistas de este tema pues poner reverb demasiado copiosas, porque lo que voy a hacer es ensuciar la mezcla. Y más allá de conseguir profundidad, un extra de calidad, lo que voy a conseguir es un emborronamiento que no va a haber quien lo aguante. Y esa es otra de las marcas del Maqueta Sound. Gente que utiliza las reverb sin ningún tipo de criterio, que añade reverb porque lo ha visto en un vídeo de YouTube y que acaba ensuciando la mezcla y que acaba, bueno, pues consiguiendo
una mezcla mucho más opaca, mucho más oscura y mucho menos competitiva de lo que tenía antes de aplicar reverb, que es lo más curioso de todo, que hay gente que escucha su mezcla en crudo sin reverb y suena suficientemente potente y cuando aplican la reverb de repente lo mandan todo al traste. De hecho, si tú quieres ver cómo yo seteo cada una de mis reverbs y aplico reverb a cada una de las pistas de un proyecto siguiendo este razonamiento de, bueno, pues por un lado tener en cuenta el tempo de la canción y por otro lado incluso tener en cuenta las referencias comerciales con las que quiero competir y cómo ellos están utilizando reverb para yo inspirarme y poder aplicar reverb en mi proyecto. Si quieres ver todo esto en vivo y ver cómo lo hago yo para luego tú poder descargar las multitracks y poder hacer tú tu propia mezcla del proyecto y poder tú aplicar tus propias reverbs siguiendo una guía que yo te voy a dar para que sea súper sencillo y súper efectivo el uso que haces de las reverbs a partir de mañana mismo, no te pierdas el evento de mezcla en vivo del año. Y es que la semana de mezcla es un entrenamiento completamente gratuito que vamos a celebrar del 26 al 30 de septiembre, 5 días seguidos, donde vamos a implementar un protocolo de mezcla eficiente y donde vamos a cambiar de un plumazo los resultados que estamos consiguiendo. De hecho, vas a poder participar en 5 workshops en riguroso directo, cada uno de los 5 días, en los que yo voy a compartir contigo toda la información teórica y toda la aplicación práctica del método de mezcla en 10 pasos que utilizo para mezclar mi música y la música de mis clientes desde un home studio como el tuyo. Vas a poder aprender paso a paso y en riguroso directo, como te decía, este método de mezcla infalible. Desde el paso 1, el análisis de las multitracks en crudo, hasta el paso 10, mastering con un solo plugin. Todo descrito al detalle, tanto a nivel teórico como con su implementación práctica. Vas a poder descargar la guía de implementación diaria para que puedas aplicar lo que vas a ir aprendiendo cada día en tu propia versión de la mezcla, en tu propio proyecto y en tu home studio y con los plugins y las herramientas que trabajas cada día. Vas a poder, por supuesto, hacer tu mejor mezcla del proyecto utilizando solo plugins gratis, como voy a hacer yo, porque yo voy a hacer una mezcla completa de un proyecto en un total de 2 horas de trabajo y solo utilizando plugins gratis para que tú puedas replicarlo en tu home studio, o si quieres vas a poder utilizar los plugins que tú tengas y que tú utilices en tu día a día. De hecho, vas a poder compartir tu trabajo cada día para recibir feedback del resto de participantes y así poder mejorar tus resultados en tiempo récord, mucho más rápido que cuando mezclas en aislamiento y no compartes el paso a paso con nadie y no te dejas asesorar y no te dejas ayudar por gente que está mezclando el mismo proyecto que estás mezclando tú y que probablemente muchos de ellos saben más que tú de cómo resolver los problemas a los que tú te estás enfrentando. Vas a poder, por supuesto, resolver todas y cada una de tus dudas en tiempo real conmigo en cada uno de los 5 workshops, porque al final de cada workshop vamos a tener un Q&A donde yo voy a responder absolutamente todas las preguntas que me vayan dejando los participantes y por supuesto vas a poder conectar conmigo y con un montón de productores y de creativos como tú para que una vez más saques tu trabajo de la cueva, lo pongas en el mundo real y te dejes asesorar y te dejes inspirar por los demás. Sin duda se trata del evento de mezcla del año y como te decía, puedes reservar tu plaza completamente gratis antes de que se agoten porque el número de enlaces de acceso a estos eventos va a ser un número finito, así que la participación es completamente gratuita, no te va a costar ni un pavo, pero tienes que darte de alta antes de que se agoten las plazas. Y te puedes inscribir gratis en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/semana de mezcla, todo junto. Produceaudio.net/semana de mezcla. Desde luego va a ser un evento brutal, van a ser 5 días de auténtico disfrute y de auténtico derribo que creo que te van a inspirar y te van a ayudar muchísimo si quieres mejorar los resultados que estás obteniendo con tus mezclas desde tu home studio, desde tu ensayo, desde tu estudio analógico, pues con las herramientas que tienes. Nos vemos en produceaudio.net/semana de mezcla, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.